Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la matepaternidad, el sistema de salud, entre otros. Quédate para que reflexionemos juntos sobre cómo podemos optimizar nuestra experiencia migratoria en Suiza. Bienvenidos. Bueno, y entonces cuando llegaste aquí a hacer tu doctorado, me imagino que llegaste a la guest house del instituto donde hicimos el doctorado. ¿O a dónde llegaste? Sí, porque tenía que buscar apartamento o una habitación para vivir. Mi supervisor del doctorado, el chino, me recomendó quedarme en esta guest house del Instituto de Investigación, arrendar una habitación ahí por un mes y mientras tanto buscar dónde vivir. Bueno, una guest house es como un hotel demasiado sencillo. Hotel es como Hotel entre comillas, hotel es exageración. sí, es más bien como una pensión. Sí, y era terrible porque la cocina era compartida, como para no sé cuántas personas, y uno no tenía dónde cocinar. Sí, me gustaría que explicáramos un poco más por qué había una guest house en este instituto. Había una guest house porque, pues como había unas máquinas como únicas para medir, Ujú, venía mucha gente de fuera del mundo ujú, o también de Suiza. ujú. Y, y como ese instituto quedaba en el medio de la nada, pues necesitaban dónde quedarse. Y lo más cercano era quedarse ahí mismo. Sí, Y como tú decías, bueno, la cocina era compartida. Yo solo estuve una noche en ese instituto, en esa guest house. yo estuve casi un mes. Y me acuerdo que cuando llegué yo dije, uy, ¿dónde llegué? Porque había detrás de mi habitación unas ovejas pastando, Sí. totalmente todo rural, un río, nada Ujú. aparte del instituto. Cuando yo llegué yo dije, uy, no, aquí no me puedo quedar, acá me enloquezco. O sea, venía como reduciéndome yo de tamaño, de Bogotá a Berlín, a Múnich y ahora como a un pueblo en medio de la nada, no podía. Y entonces, bueno, ¿tú cómo conseguiste eso? ¿Era fácil tener la guest house? Yo no sé, yo nunca pregunté. Sí, era relativamente fácil porque creo que le daban prioridad a los estudiantes de doctorado, pero no me gustó mucho la experiencia de estar ahí porque yo me considero una persona muy citadina y este lugar que se llama Villingen queda en la mitad de la nada. El último bus llega como a las 9 de la noche, o sea, uno no puede llegar más tarde de eso en bus. Ah, bueno, porque expliquemos también un poco. O sea, en Suiza, vivir como muy alejado de las civilizaciones, que solo llegue el bus. Y no solo que llegue el bus, sino que llegue un bus que es del correo, se llama Post-auto, el post auto. O sea, no el sé, bus amarillo. en las ciudades hay, en las ciudades, bueno, en Colombia hay buses de empresas grandes que Sí. llegan pues a todos lados, pero aquí si no llega el tren, a algún lado es que estás realmente en la ruralidad. Y si estás en un tren, perdón, estás en un sitio donde llega bus y llega cada media hora o cada hora, estás aún más en la ruralidad. Sí, así era aquí. Cada media hora pasaba este bus. Entonces yo salía ¿Hasta qué horas pasaba el bus? como hasta las 9 de la noche. Era muy temprano, pues muy temprano para los que venimos de ciudades relativamente grandes. Genial para uno ser joven. Sí, total, total. Yo tenía 25, 26 y salía de trabajar. Me iba para el gimnasio que quedaba en Zúrich, el gimnasio de la universidad, y volvía a la guest house. Uy, o sea que eso, pero tú acostumbrada a Medellín, ¿no? Era como irse a Bello, volver y volver en la hora pico. ¿Cuánto te demorabas? Eso es lejos. Lejos porque, claro, pues me tocaba salir de este instituto, coger un bus hasta la estación de tren de Brook, coger un tren media hora, después caminar hasta el gimnasio de la universidad y hacer lo mismo de vuelta. O sea, era una travesía bastante larga. O sea, llegabas a cocinar, me imagino, porque después de uno hacer ejercicio, No, yo me comí algo por ahí. Además que, como les estaba diciendo, no me motivaba a cocinar en esta cocina porque se mantenía llena de gente. Y pues imagínense un introvertido, yo soy introvertida,
rodeada de gente cocinando, o sea, me sentía como ahogada. ¿Y quién eran los que estaban? La mayoría de quién era. La mayoría eran Ah, estudiantes, sí. sí, pero pues en realidad como que no conecté con ninguno, así como para hacer amistad, no. ¿Por qué no hablaban mucho? Pues yo no sé, yo vi lo que les comentaba en capítulos anteriores, yo llegué con esos alemanes, rarísimamente conecté súper bien, porque tampoco yo es que sea como el más sociable Extrovertido. y extrovertido de la vida, pero no sé, pues yo creo que congeniamos porque todos éramos físicos. Era un Pues apartamento de yo físicos creo tipo Big que, Bang Theory. yo creo que la integración en Latinoamérica es muchísimo más fácil. No sé por qué funciona tan bien. Porque yo viví en Chile y de hecho vamos a tener una invitada que vivió en Argentina y nos va a contar sobre eso. Porque yo siento que la integración en Suiza siempre ha sido más compleja. No sé cómo la has sentido tú. No, a mí me ha parecido más fácil que en Alemania. Ya, pero es que depende del punto de comparación. Yo estoy comparando con Chile. Sí, pues no sé, pues con respecto a Colombia, obviamente mucho más difícil, además por el idioma, por todo, eh, pero, pero muchísimo más fácil, mucho más abierto que en Alemania. Ah, eso te iba a decir, entonces no hiciste muchos amigos ahí, No hice ningún amigo. eh, O sea, y tenías baño al ese es un menos, eufemismo. tenías baño al menos, porque cuando a mí me dieron la habitación que me reservaron para hacer la entrevista, lo que me acuerdo que me pareció tétrico, además de Compartir el baño. que era, ¿cómo se llama? Que era en medio de la nada, Mm. era que no tenía, o sea, ni siquiera orinal, no, o sea, baño, ni ducha, ni nada de eso, sino, mejor dicho, era una habitación, la cama, una mesa de noche, totalmente sencillo, Funcional. con una alfombra de estas tipo como esponjilla, Ujú, dura, 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 gris para que no se ujú. nos notara el mugre, y, y ya. Entonces yo dije, uy, no, ¿qué tal uno vivir aquí? Le da medianoche ganas de ir al baño, le toca salir de la habitación y esperar que el baño no esté ocupado. Ujú. Me pareció un poco complejo. También por eso traté de hacer todo lo posible para no vivir ahí. Sí, sí me tocó compartir el baño y compartir el baño no es tan chévere como lo acabas de describir. Bueno, entonces mientras yo estaba en la guest house, empecé a buscar apartamento y como les contaba, eso es una historia de terror. Eso es una historia de terror porque son unas filas larguísimas. Creo que es más fácil pasar la universidad que conseguir un apartamento cuando uno es inmigrante. Pero tú te refieres que buscaste apartamento sola, o sea, no buscaste Claro, VG. claro, no busqué BG porque, como te digo, yo me considero una persona introvertida y a mí sí me gusta compartir con gente, pues obvio que sí, pero no me gusta estar todo el tiempo rodeada y no me gusta como sentir que tengo que dar explicaciones. No sé, como que tú cocinas algo, ay, pero vas a comer otra vez pan, ay, pero ¿por qué vas a comer zanahorias cocidas? Ay, pero no sé, no me gustan como este tipo de preguntas. Sí, expliquemos qué es una VG. VG es como, son las iniciales de Von Gemeinsam, Ujú. que es vivir, compartir un apartamento. O Un sea, apartamento apartamento compartido. compartido, donde cada persona tiene una habitación, en lo mejor de los casos, también hay VGs donde se comparte habitación, que me parece peor. Ujú, Y, y bueno, se comparten sencillamente las zonas comunes como la sala y el comedor, la cocina, obviamente, y los ujú, baños, y entre todos se ponen de acuerdo para limpiar ujú. y para hacer el aseo del apartamento. En mi caso, yo que vivo en una VG, limpiábamos una vez al mes. Ah, Dios mío bendito. Y eso que yo logré convencerlo que fuera una vez al mes, porque nadie querían hacerlo con un mayor periodo de limpieza, Ajá. entre limpiezas. Entonces, pues eso es un poquito complicado porque si uno tiene unos estándares, yo me considero que tengo como un estándar alto de limpieza, es muy complicado uno Adaptarse a la encargarse, sociedad, claro. uno encargarse de toda la limpieza. Pero bueno, entonces tú buscabas apartamento bueno, bonito y barato, bien localizado, moderno, con ascensor, lavadora, en Zúrich de 1.000 francos. por menos de 1.000 francos.
Ok. Exactamente, que era una tarea casi imposible. Y como les decía, esto es una historia de terror porque son unas filas larguísimas. Uno nos explica cómo tanta gente quiere ver un apartamento. Yo creo que la oferta es muy baja. Y al final lo único que funcionó fue que mi profesor me diera una carta diciendo que el doctorado duraba 4 años, como para que la agencia de arrendamientos se quedara tranquila de que yo no me iba a ir 6 meses después. Pero tú, ¿cómo buscabas? ¿Buscabas por el periódico? ¿Buscabas por alguna página web? Este lo ¿Buscabas en encontré la por una página de página de la universidad, la porque la universidad? universidad tenía una página para buscar apartamentos y vegués, y por ahí lo encontré, y ahí vivía una estudiante de doctorado rumana, Ujú. ¿sí? Entonces ella también estaba vendiendo como los muebles que tenía, y yo dije, perfecto, porque ahora no me quiero meter en ninguna mudanza, ni me quiero meter a comprar muebles, quiero simplificar mi mudanza a un apartamento. Entonces así funcionó, pero fue solo gracias a esta carta de recomendación. Y la lavadora me tocaba compartirla. Y esta es la segunda historia de terror porque oficialmente yo podía lavar una vez al mes. Mm, Oficialmente. Pero una vecina portuguesa me dijo, no, 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 en realidad, si la lavadora está vacía, pues tú puedes lavar también. Pero eso era con una tarjeta y había que cargarla, o sea, había que pagar por cada lavada. Había que pagar por adelantado. Sí. Y era con tiempo, porque yo donde viví un rato también era como por tiempo. Y entonces uno tenía que calcular muy bien el tiempo que usaba la lavadora, porque si no, lo que pasaba con esa máquina del tiempo es que le cortaba la electricidad a la lavadora. Sí, O sea que se te podía quedar en el ciclo de enjuague. sí, una vez se me quedó la ropa encerrada. Correcto. Y entonces, pues es como muy difícil, ¿no? Porque a veces las lavadoras, no sé, a veces las lavadoras pasa algo, o se le va a uno mucho el jabón, más jabón de lo necesario, entonces se demoran muchísimo más Claro. y es complicado. Pero bueno, expliquemos un poco que en Zúrich, en general, para buscar apartamentos, pasa como en estos memes que hay en internet, que hay una fila larguísima, como de 1.000 personas, bueno, 1.000 personas no, pero por lo menos sí, al menos 100 personas para Sí, era buscar considerable, era muy apartamento. considerable. Ajá. Y es como un reinado de belleza, más o menos. O sea, hay que caerle súper bien en 5 minutos que uno medio vea a los que están ahí. O, bueno, si es para una VG, si es para un apartamento igual, por ahí unos 5 minutos al dueño del apartamento, si es que va al dueño del apartamento o al de la inmobiliaria. Ujú. Y usualmente también sucede que ni siquiera, ni siquiera hay que hablar con la gente, sino que hay que llevar como la hoja de vida, el currículo de uno, con una foto y mostrarse, dejárselos a ellos. Y te dan un Ah, formulario pues que uno debe llenar y adjuntar como unos documentos, probando que no tiene deudas, como con el contrato de trabajo para garantizar que puede pagar el arriendo. Pero sí es bastante complejo. Además que una cosa que me pareció muy curiosa acá en Suiza es que los apartamentos están diseñados para un número máximo de personas. O sea, no es como en Colombia que uno sí. arrienda el apartamento y pues allá vive Raimundo y todo el mundo, el que uno quiera meter. Ujú. No, acá es como que ese apartamento es para máximo una persona. Así fue el apartamento que yo arrendé. Está escrito en el contrato. Está escrito en el contrato y hay que respetar eso. Y si uno quiere que otra persona viva con uno, es un enredo, pero monumental. Es increíble. Eso me pareció muy curioso. Sí, muy reglamentado todo. Pero bueno, entonces lograste encontrar tu apartamento en Zúrich. Sí, y otro detalle que quería agregar es que aquí el número de habitaciones que tiene un apartamento incluye la sala también. O sea, no es como en Colombia que uno piensa, ok, es un apartamento de 3 habitaciones, quiere decir 3 habitaciones para dormir. 3 dormitorios, dice uno. Y se Exacto. descuenta que hay una sala, Sí, comedor. sí, O no, una sala y acá comedor. la sala es una habitación. La sala y el comedor es Sí, una habitación. sí. Entonces, sí, hay apartamentos de una habitación y media. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un dormitorio y cocina, sala, comedor juntos, más o menos. Es Sí, un apartamento de 1,5. así era el mío de 1,5. Entonces era como un espacio donde estaba la cama, el escritorio, la biblioteca y pues una mini biblioteca y una cocineta y un baño. Bueno, ¿y qué te sorprendió al recibir el apartamento? Por ejemplo, Pues, yo te digo, a mí me sorprendió cuando yo recibí mi habitación de la VG. ajá, Todos nos mudamos el mismo día. sí, La limpieza tan impresionante.
en que estaba el apartamento. Es verdad, porque acá exigen que uno entregue los apartamentos como una tacita de plata. Y de hecho este es el tema de la limpieza final, porque el apartamento tiene que quedar perfectamente limpio. Es genial cuando uno recibe un apartamento porque el apartamento está efectivamente muy limpio, pero muy limpio es muy limpio, o sea, es un nivel de limpieza profesional. Es todo, o sea, usualmente aquí los apartamentos tienen las persianas afuera del apartamento, casi todos Sí, vienen con persianas por fuera del apartamento, hay unos que son mecánicas, otras son exteriores. que son eléctricas, pero esas persianas también hay que limpiarlas, hay que limpiar los balcones, si es que hay El baño a balcones. la perfección, o sea, revisan el sanitario Y a fondo. si lo llegaste a rayar, no, o sea, por ejemplo, con el cepillito del baño o algo así, porque le diste un golpe, te descuentan un cierto dinero. Claro, esa es la tercera historia de terror, cuando uno entrega un apartamento y le revisan la limpieza final. Yo siempre sufría un montón. Bueno, yo me desayuné aquí en Suiza que uno tenía que tener un seguro para cuando uno arrendaba el apartamento. ¿A ti te ayudaron al comenzar eso? Yo no sabía, no tenía ni idea, porque yo creo que en Colombia no tenemos o no teníamos en la época en que yo me vine para acá esa cultura como de tener un seguro. Acá los suizos son mucho de tener un seguro para todo y yo creo que es una súper buena idea tener un seguro para la casa, porque claro, si uno hace cualquier daño es muy caro. No, yo no sabía, no tuve seguro, afortunadamente no pasó nada grave, era un apartamento muy viejo, pero sí es muy buena idea tener un seguro, porque si no, no, pues a ti en un apartamento te pasó que un A, colega, ¿qué fue lo que le pasó? Tuvo un accidente con la máquina de café a mí me pasó e hizo un que, daño en el piso horrible. bueno, en el segundo sitio que viví, porque yo también empecé viviendo en Zúrich, pero Zúrich me quedaba muy lejos de este sitio en la mitad de la nada en Suiza, decidí tener más horas de sueño y menos horas de tren. Entonces me fui a vivir como al pueblito más cercano, pero a la ciudad. Aquí esa ciudad tenía 10.000 habitantes, o sea, yo le digo pueblito porque para nosotros efectivamente es un pueblo. Yo creo que es un pueblo. Pero bueno, llegué a ese apartamento y era un compañero italiano con el que vivía, que había conocido en Múnich y que me encontré por sorpresa otra vez en Suiza. Y él también estaba buscando casa. Bueno, al final nos fuimos a vivir juntos. Y bueno, él era un amante, como buen italiano, del diseño. Y entonces le gustaba mucho el diseño de una máquina re vieja de Lavazza, Ujú. este café italiano de cápsulas. O sea, las capsulitas hoy como en espresso, eso no es nuevo, eso es, o sea, se popularizó hasta ahorita, si las conocen. Y si no, él tenía una máquina, pero por lo menos de los años 80 era como de la mamá, de cápsulas, y las cápsulas ya no existían. Él usaba un adaptador para poder usar cápsulas de otra marca Ujú. que hicieran el café. El hecho es que como esta marca, esta máquina estaba tan nueva, se le dañó un empaque una vez que todos nos fuimos de vacaciones, no había nadie, y se regó toda el agua. Se le rompió el empaque del agua, del tanque del agua, y el tanque había quedado lleno. Entonces se regó toda esa agua, y el piso era aquí le dicen parqué, pero es un piso de madera, Sí, y se levantó todo ese piso. Y bueno, este apartamento no era viejo, en realidad no, era nuevo. sí. Y, y entonces, bueno, gracias a ese seguro nos cubrieron el arreglo, cambiaron todo el piso, pero si no hubiéramos tenido ese seguro, nos hubiéramos quebrado, bueno, se hubiera quebrado él porque él era el que lo tenía que pagar. Claro que sí. Entonces, conclusiones hasta este momento. La sugerencia sí es tener un seguro para la casa, aunque compartan o vivan solos, para evitar problemas y gastos innecesarios. Segundo punto, si van a buscar un apartamento para vivir solos, pues de pronto puede ayudar tener una recomendación, carta de recomendación del empleador, en mi caso, como era estudiante de doctorado, del profesor. Y la tercera pregunta no es una conclusión, es una pregunta. ¿Para ti es mejor vivir solo o acompañado? Pues nosotros dos vivimos juntos, entonces No, pero me refiero a compartir con otras personas que no son de la familia. cuando yo estaba, así cuando empecé a hacer el doctorado, había antes vivido solo en Alemania al hacer mi maestría.
y me di cuenta que no quería volver a vivir solo porque me parecía demasiado tétrico la dinámica pues de la vida en Alemania. ¿Qué quiero decir? Que tú pues no conocías a nadie, no conocías a los vecinos y empecé a pensar, bueno, ¿y qué tal? No sé, no sé, ¿qué tal? Experimentos mentales, mejor dicho, se empecé a pensar, ¿qué tal que uno se muera aquí? Si yo me muero, los únicos que saben que me morí es porque empezaron a llegar moscas al apartamento, empieza a oler horrible, nadie sabe nada de mí. Y entonces, y bueno, porque también me dio muchas veces como gripa los primeros inviernos y no tenía ayuda de absolutamente nadie. Como el sistema de domicilios es muy débil o era muy débil en esa época. Sigue siendo muy débil. Tal vez después de la pandemia cambió algo en Alemania, pero no lo sé. Entonces dije, no, yo tengo que vivir acompañado, por lo menos hablar con alguien. Y además cuando uno es migrante y no conoce nadie, en serio a nadie, me parece por lo menos tener una cara para decirle, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Al menos bien. Afortunada, pero es un riesgo muy alto. O sea, afortunadamente en Suiza di con unos compañeros medio chéveres. Y yo pienso y que no me equivoqué con eso. O sea, yo volvería, si tuviera que repetir la historia, y no te conociera, y no tuviéramos una hija, viviría otra vez acompañado con personas a que no conozca. Pero ¿tuviste alguna mala experiencia compartiendo? Pues había cosas chistosas. La única mala experiencia fue que una vez uno de los compañeros ahí de apartamento dijo que yo había comprado una leche y se había vencido. Esa leche y estaba en la nevera vencida hace un resto de tiempo. Y sucedía que no iba a ese supermercado donde vendían esa leche nunca. O sea, era una leche de Coop y yo en ese entonces solo iba a Micro. Y me la dejó metida dentro de mi cama, sin decirme nada. Entró a mi cuarto primero que nada y me la puso ahí y a mí me dio muchísimo mal genio. Ah, Y le dije, oye, ¿qué te pasa? Si tienes, primero, yo no compro esa leche porque yo no compro ahí. Segundo, no me gusta que entres a mi habitación sin consultarme porque yo nunca entro a tu habitación. Y tercero, mucho menos que me des una leche podrida que no es mía dentro de mi habitación. Entonces él se sintió bastante avergonzado y me pidió excusas porque pues parece que la leche era de él. Pero de resto malas experiencias no me pasaron con ellos, con los alemanes, pero sí me pasó en la segunda casa donde viví, que hice un amigo español y genial, al comienzo, ¿no? Al comienzo genial, hacíamos muchas cosas, amigos para siempre. sí, amigos BF Forever. Y entonces, bueno, resulta que él dijo que si buscábamos apartamento para vivir y eso, más cerca ahí al instituto, porque él también estaba en el instituto, y yo le dije, sí, de una, me parece súper buena idea porque estoy cansado de estar transportándome por más de una hora y media, o sea, por cada trayecto al instituto. Y bueno, cuando nos fuimos a buscar ese apartamento que fue donde se dañó la máquina de café, fue con este italiano, o sea, nos fuimos a vivir un grupo totalmente latino, un italiano, un español y un colombiano. Y con él sí nos fue muy mal porque él se cogía el jabón de la lavadora de nosotros, entonces o se comía nuestra comida Mm, o nunca limpiaba, entonces siempre teníamos que estar mi compañero italiano y yo haciendo el aseo y encargados de la casa. terrible. Entonces sí, y además después como de 2 meses le pareció como muy caro, a pesar de que él y yo buscamos Que ya el había aceptado. apartamento y habíamos firmado un contrato por mínimo un año. Ujú. Y yo le dije, oye, no, pues te tienes que quedar un año y al año vete y buscamos a otra persona porque pues ya quedamos en un acuerdo. Afortunadamente cumplió eso y después vino un suizo que hasta el día de hoy, bueno, con el italiano y con el suizo hasta el día de hoy somos amigos, una persona demasiado educada, Correcta. muy correcta, Sí. increíble, la verdad. Sí. ¿Y tú? ¿Tú si volvieras a empezar un doctorado, vivirías sola o vivirías, o cambiarías de vivir sola, mejor dicho, o vivirías acompañada?
Vivir solo es muy difícil, vivir solo como inmigrante es demasiado duro Total. porque lo pone a uno como en una situación de supervivencia, o sea, como que uno se siente amenazado todo el tiempo. De emergencia siempre. Sí, 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 Todo depende de ti. supervivencia, emergencia, huida casi. Porque claro, entonces yo salía de la casa y siempre me hacía las mismas preguntas en la mente, como que si apagué todos los fogones, apagué todas las luces, no dejé ninguna llave del agua abierta. Y yo sé que suenan como bobadas, pero eso con el tiempo se me convirtió en un trastorno obsesivo compulsivo porque yo al final le tenía que tomar fotos a las cosas y después ver las fotos y decir, ah, sí, apague los fogones. O sea, era una cosa loquísima. Pero esas cosas pueden pasar cuando uno está en una situación de absoluta soledad, porque es que todo depende de uno. Y a mí me generaba siempre mucho miedo, como acá todos los arreglos son tan caros, porque Y no tenía seguro. no tenía seguro, bueno, sí, todos los arreglos son carísimos, entonces eso me generaba como mucha ansiedad, mucho miedo, como de malgastar los recursos, ¿cierto? Y, y bueno, hacer amigos es complicado porque entonces los espacios para hacer amigos son la universidad o sea, el instituto de investigación, donde uno hace el trabajo, y pues si uno va al gimnasio o algo así, y yo iba al gimnasio regularmente, siempre he hecho ejercicio regularmente, Buscando peligro. no, para nada. Sí, el peligro de las endorfinas, el peligro de las endorfinas. Y en el gimnasio era imposible hacer amigos. O sea, uno llegaba a hacer lo que iba a hacer, a hacer la clase que fuera a hacer o a levantar pesas, pero no había oportunidad como de hacer amigos. Yo no hice ningún amigo en el gimnasio y fui por muchísimos años. Sí, es que aquí nadie se habla en un gimnasio, pero la verdad a mí me parece tétrico un gimnasio. Pero eso es otro tema. Bueno, ese es otro tema. El Eh, caso es que, bueno, entonces yo llegaba a la casa sola y pues sí, yo soy introvertida, me encanta leer, ver películas, ver series. También uno puede llamar a la familia, a los amigos, etcétera, pero no es lo mismo. Entonces, esa situación de absoluta soledad sí me pareció muy amenazante para la salud mental. Ahora, me parece buena idea compartir. Yo compartí apartamento en Chile, pero lo que me parece complicado ahí es dar con buenas personas. O sea, si tú das con un buen grupo, creo que la experiencia puede funcionar muy bien. Pero si no, creo que te puede generar hasta más estrés. No sé, es una pregunta muy difícil de responder. Creo que hay que, pues, mirar la situación en particular y ver uno con quién iría a compartir ese apartamento. bueno, eso fue lo que yo decidí también después de mi experiencia con los alemanes. O sea, porque uno puede fundar una VG o uno puede tratar de hacerse a una VG. Claro. Entonces yo hasta vivir con los alemanes decidí tratarme de hacer parte de una VG, pero entonces Sí. obviamente yo no podía decidir, yo trataba de hacer que me aceptaran. Y bueno, uno de todos modos, su cultura es diferente, a pesar de que la gente pueda ser o no abierta, estos alemanes eran abiertos, pero de todos modos, en general la gente tiene sus preferencias por gente como local o por lo menos europeos o por lo menos que sepan que tienen algún respaldo que no los van a dejar colgados pagando el arriendo. Y después, cuando fundé la VG con mi amigo español, ahí sí ya podía medio decidir, ¿no? Porque lo teníamos, compartida la decisión entre él y yo. Y ya cuando él se fue, yo tomé las riendas y decidí a quién venía y quién no venía. Y qué se hacía y qué no se hacía. Yo era el jefe. Y me gustó ser el jefe. Claro, porque tenías más poder de decisión. Sí, yo creo que eso es un factor muy importante. Y lo último que quería decir con respecto al tema es que naturalmente si uno comparte, puede tener acceso a mejores apartamentos. Ah, claro. Eh, por ejemplo, donde yo vivía en este pueblito cerca del instituto, era un muy buen apartamento, tú lo conociste. Sí, sí, era muy Muy bonito, bonito. menos la cocina, que siempre la criticaste, pero a mí no me parecía tan mal. Eh, pero lo que quiero decir ahí es que, por ejemplo, cuando estaba con el español, tratando de solo poner los precios a la habitación, a las habitaciones fue demasiado complicado, porque
Él quería pagar lo menos posible y cargarlo hacia las otras dos personas. Era un apartamento de 4 habitaciones y media. ¿Eso qué quiere decir? 3 dormitorios más sala, comedor, cocina y 2 baños. Entonces, ya cuando yo fui jefe fue mucho más fácil porque yo decidí cuánto pagaba cada uno. Pues obviamente siendo justos, pero también mm, poniéndome alguna ventaja porque de todos modos yo era el que lideraba el apartamento, era el que estaba pendiente de que hubiera un seguro, tenía también un trabajo, ¿no? Porque también hay un trabajo de mantenimiento de, ¿sabe qué? Eso no es sencillamente una cosa que rueda sola. ¿Pero a qué te refieres con trabajo de mantenimiento? Pues, por ejemplo, lo que te digo, lo de buscar el seguro, si Ah, hay algún ok, daño, hablar con el dueño, ok, era todo el contacto de todas esas cosas. ok, O si venían a bien. hacer una reparación, tenía que estar yo, Ujú, o era el responsable, si a alguno de estos se le ocurría hacer una fiesta y romper todo, pues yo era el responsable. ujú, Afortunadamente eso no pasó. ujú. Sí. Bueno, yo viví en ese apartamento sola en Zúrich y creo que eso también es un punto importante porque yo creo que si uno va a vivir solo, debe vivir en una ciudad con un poquito más de actividad. Yo pienso que es difícil hacer amigos como ya lo exponíamos, pero creo que de todas maneras en una ciudad pues está la probabilidad de que los supermercados cierren más tarde, hay más cafés, Eso es ¿no? muy importante decirlo, porque, por ejemplo, en el pueblito donde yo vivía cerraban los supermercados el sábado a las 4 de la tarde y entre semana hasta las 5 y solo el jueves abrían como hasta las 8. Sí, Y entonces uno, ¿cómo hace? sí, es tenaz. ¿Cómo hace uno para hacer la compra? Porque por lo menos, no sé, si uno se siente muy solo, pues se puede ir para un supermercado a ver gente. En ¿Qué? serio, Sí, en serio. sí. Yo de lo de vivir solo o acompañado, de todos modos a mí me pasó que como aquí cada uno está un poco como más en su grupo y en su vida, hay mucho individualismo. Para mí eran muy complicados los fines de semana. Para mí Hacían también. terribles los fines de semana porque, bueno, en el instituto, como les decía, pues la gente vivía pues muy para sí o ya era mayor, ya tenían familias, entonces obviamente no eran como muy abiertos. Mi jefe, por ejemplo, vivía en Alemania, pasaba todos los días a la frontera, entonces tampoco como decir, no, bueno, vamos a hacer, o mi jefe me va a invitar a su casa o algo así, no. Mi asesor de tesis. Entonces el fin de semana me parecía, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque con tanto tiempo libre era complicado como manejarlo, ¿no? Porque de todos modos uno pues el humano es un ser social y quiere compartir, y más si está joven viviendo esa experiencia, creo que uno quería experimentar más cosas, pero sí me parece que los países de habla alemana es como demasiado difícil la socialización. Es muy difícil. Yo lo que hice, la idea que se me ocurrió fue explorar cafés todos los fines de semana. Entonces, todos los fines de semana me iba para un café diferente a leer o a escribir. Y bueno, como decía antes, al final del doctorado logré hacer un grupo de amigos. Y yo sentía que yo tenía que tomar la iniciativa como para proponer las actividades. O sea, siento que este tema de la socialización depende demasiado de uno. No funciona como tan bien espontáneamente. Hay que activamente proponer, programar, no sé, Y eso también cansa mucho, ¿no? cansa, agota, claro. Porque ese nuevo conocimiento, bueno, yo que venía viviendo, como les decía, en Berlín, en Múnich, después en Suiza, como que ya estaba también cansado de estar contando como mi historia todas las veces, no me interesaba tampoco estar contando lo mismo, porque como esas relaciones así como tan pasajeras ya no tienen como ningún sentido, ya no tenían ningún sentido para mí. Relaciones pasajeras me refiero como a amistades de café, amistades de tomarse un café o amistades de un ascensor, de conversación en ascensor, pues no me interesaba ya, yo quería como más, Algo más profundo, claro. algo más, sí, algo más establecido. Yo creo que, Sí. que, Además, que yo no eso es- sé, pero antes de vivir en Suiza, yo jamás en mi vida había tenido el clima como tema de conversación. O sea, para mí eso no existía en el repertorio porque en Medellín el clima siempre es bueno. Pues obviamente que a veces llueve, pero yo no sé, yo nunca revisaba el estado del tiempo, me interesaba cero.
En cambio acá, no sé, yo me subí a este bus que lo llevaba uno al instituto y todo el mundo era diciendo, el fin de semana va a hacer sol, ¿qué vas a hacer? El fin de semana pasado llovió, ¿qué hiciste? Todo era alrededor del clima. O sea, eso me sorprendió demasiado. Sí, eso es muy loco porque yo creo que uno no valora eso mientras está en su país. Pues Bogotá también tiene, en mi opinión, un clima muy bueno. Yo sé que llueve mucho y todo, pero igual Comparado con Suiza, claro que no hay sí, estaciones. claro que sí. Entonces siempre algún tiempo se puede, alguna vez se puede hacer algo afuera. No hay que salir con un millón de chaquetas. Tal vez sí hay que salir con ropa impermeable para uno no mojarse. Pero sí, el tiempo es como demasiado, el clima es demasiado importante. Y eso vuelvo a lo que te decía el fin de semana. O sea, cuando ya empezaba a hacer frío, era peor porque entonces la gente salía menos, aún se veían las calles más vacías. Y eso no te sorprendió también, que las calles eran demasiado vacías, a pesar de estar en Zúrich, la ciudad más grande de Suiza, había como una sensación de soledad. A ver, para mí Zúrich en primer lugar no es una ciudad. Para mí es un pueblo grande y con plata. Eso es Zúrich para mí. Porque me parece que le falta vida nocturna. O sea, todas las veces que yo fui a una discoteca en Suiza me deprimí. Porque aquí no tienen ni idea de organizar una fiesta. O sea, es horrible, es horrible, es horrible. Y mucha gente se mete a clases de salsa, pero entonces bailan como unos robots, no sienten la música y eso a mí me parece un desastre absoluto. O sea, la fiesta me parece un desastre absoluto. No sé a ti cómo te parece. Sí, pues mm, a mí me gustaba más salir como a tomarse algo, pero, pero como aquí era todo tan caro, era no, Es. es todo tan caro, entonces, bueno, uno salía a tomarse una cerveza, pedía uno una cerveza y la hacía rendir, o yo la hacía rendir lo más que se pudiera. Pero sí faltaba, no sé, a mí esa cosa que tiene tanto Bogotá como Medellín y muchas otras ciudades de Colombia es que uno sale y puede conseguir el señor de los perritos o la señora de los perritos calientes, las hamburguesas, pizza, lo que sea, la comida de borracho más o menos, por ponerlo de algún modo. Y eso llena mucho de vida porque en esos sitios donde todo el mundo ya sale después de fiesta, también pues como que uno habla con la gente, se ríe. Aquí es un poco más difícil generar esa risa y esos contactos. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces yo me puse a explorar Zúrich a través de los cafés. Cada fin de semana trataba de ir a uno diferente. Hay cafecitos chéveres. Pero sola siempre. Sola, pues ya después cuando empecé a hacer amigos, cuando te conocí, pues sí, con gente, pero muchísimas veces sola. Claro que sí. Y pues el domingo abren algunos cafés y restaurantes, pero no abren ninguna tienda, no abren ningún No, el almacén. comercio está cerrado. Sí, el comercio está cerrado. ¿Tú cómo sentiste en general? O sea, si hacemos un balance de tu salud mental durante el doctorado, ¿qué fue lo que más te ayudó a mantenerte cuerdo y relativamente bien durante ese periodo? No, lo que pasa es que yo venía de una época demasiado difícil. Para mí fue, a pesar de que fue duro el doctorado, Ujú, época difícil, ¿por qué? Porque había muerto mi papá, porque murió mi mamá mientras hacía la maestría mi mamá murió cuando estaba yo en Alemania. mm, Y, y pues más duro que eso, en realidad no he tenido. claro. Pero ya cuando llegué aquí, pues era como más, la pasé, a pesar de todo, muy bien. Y, y tomé esas decisiones que te digo que siento que me ayudaron muchísimo a sentirme bien, que fue vivir con gente. A pesar Ujú. de que no fueran mis amigos, vivir con gente, hablar. Y, y eso yo creo que me hizo estar como sano. También hablaba mucho con mi familia, pues con mi tía y con mis primas en Colombia, sobre todo con mi tía. Y bueno, yo salía a caminar el fin de semana, llamaba a mi tía Ujú. porque no conseguía, pues proponía salir a caminar por ahí, pero la gente no es tampoco, es que la gente tampoco es que sea mucho de ciudad, la gente le gusta como o quedarse en su casa encerrada o irse ahí solos a hacer deporte
a montar bicicleta o a caminar por las montañas. Muchos se matan porque se van solos y se ponen así muy arriesgados a hacer cosas que no pueden hacer y las hacen. Y entonces yo creo que la ciudad aquí como concepto americano, no de Estados Unidos, sino de las Américas, El continente. no existe todavía porque ninguna ciudad, bueno, menos por ahí Londres o por ahí Madrid, Barcelona, París. París, no tiene porque ni siquiera Berlín es tan vivida el fin de semana. Sí, es cierto. Mm, ¿Y tu salud mental? ¿Tú cómo? Pues tú ahí dijiste que tenías un trastorno obsesivo compulsivo con lo de sí, las, yo, las llaves del agua, las sí, llaves de la casa, total, me imagino también. totalmente. Y yo siempre he estado a favor de buscar ayuda. Entonces, yo tuve terapia psicológica durante todo el doctorado, virtual. Mi psicólogo estaba en Colombia. Intenté con una psicóloga de la universidad que supuestamente hablaba español. Me llevé una decepción grandísima porque la señora en realidad no hablaba bien español. Fue un desastre de consulta psicológica, la peor que he tenido en toda la vida. Entonces la mejor opción para mí fue tener un psicólogo virtual con el que hablaba cada semana. Eso me ayudó demasiado. El ejercicio, hacer ejercicio siempre, y pues ya sabemos por qué el ejercicio le ayuda a uno a mantenerse cuerdo. La lectura, las series, el cine, o sea, el arte, el deporte, la terapia psicológica e ir conociendo gente, o sea, ir Tener haciendo paciencia, amigos lentamente, muy lentamente. muy lentamente, pero claro que esa compañía, claro que esa red es supremamente importante. A mí me ayudó también con mi salud mental, por ejemplo, que yo me metí a un club de boxeo y ahí conocí a mucha gente, pero otra vez lo mismo, sí hablábamos después de las clases de boxeo, pero nadie como que quería salir. Yo empecé a armar como por ahí planes de irnos a tomar una cerveza después del entrenamiento o ir a tomarse Te tocaba ser proactivo. una hamburguesa a Burger King les gustaba ir. Entonces iba, si no comiera nada, iba. Pero también había otros problemas, como vivía en un pueblito, la mayoría de ellos venían de otros pueblitos. Como esa era la ciudad, venían de unos pueblitos más pequeños, entonces todo el mundo venía como en carro. Y el Burger King queda como al lado de la autopista. Y las autopistas aquí son en el medio de la nada, entonces para mí era muy difícil ir hasta Burger King si nadie me podía volver a traer a donde vivía, pues a la ciudad por lo menos donde vivía, yo me iba caminando porque si no, no había transporte. Entonces sí, yo creo que eso también me puse a bailar salsa, yo no sabía bailar, entonces me puse a bailar salsa Qué vergüenza. y ahí conocí gente, pero todo gente muy mayor. Y bueno, pues sí, tratar de como moverse, ¿no? De buscar Sí, el cosas. movimiento Me metí al club es de lo fútbol del máximo. instituto, ahí conocí también más gente, pero nunca se concretaba como nada para un fin de semana o para algo así. Es difícil, Es creo que demasiado individualista. sí. Yo al final también me metí al club de yoga del instituto y eso me ayudó mucho. Luego decidí hacer una certificación para volverme profesora de yoga, conocí aún más gente, aprendí a meditar y esas herramientas todavía las uso a diario para mantenerme cuerda. Sí, yo también. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí Claro que sí, y seguimos con la recomendación literaria. sí. Entonces, la recomendación literaria de hoy es Los ejércitos de Evelio Rosero. Evelio Rosero es un escritor colombiano y esta novela toca el tema de la violencia. Cuando uno lee, es muy importante que más allá de lo que lee, sienta emociones durante la lectura y este libro consigue despertar muchas emociones. Gracias por escucharnos hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.